Dios les bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea en su corazón. En esta hora me dispongo a hacer un pequeño video de unos 10, 12, 15 minutos, no lo sé, pero para dejar en claro un tema, ese tema, primeramente lo he titulado como la piedra basal. Yo creo que todos que queremos edificar algo necesitamos colocar un fundamento. Y la piedra basal es la piedra fundamental, también se le llama la piedra angular, que es la primera piedra que se coloca, o el fundamento de una casa, de una edificación, de un edificio, cualquiera que sea. Es la piedra basal de todo conocimiento. Y mediante este conocimiento de la piedra basal, nosotros vamos a darnos cuenta que vamos a poder destruir muchos pensamientos preconcebidos. Nosotros como seres humanos somos seres limitados, ¿verdad? Y tenemos un campo de conocimiento bastante reducido de lo que es Dios, ¿sí? Este tema es un tema teológico muy fundamental, yo diría que es primordial y que es la piedra basal, la piedra fundamental. Y la religión, las iglesias y el pensamiento teológico de la vida y de la historia de la vida han desarrollado a la naturaleza de Dios en tres partes, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se logra entender porque nosotros tenemos limitaciones naturalmente, pero la Biblia tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso es necesario reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que científicamente y filosóficamente estamos obligados a tener un principio de todas las cosas. No podemos tener ideas sueltas de todas las cosas porque cada quien sería una idea diferente y no tendríamos un principio y un fin de todas las cosas. El principio pues está en la Biblia, la cual ha sido probada científicamente por diferentes disciplinas de la ciencia, como es la historia y la antropología y otras ciencias que han probado que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia cuenta y narra, ¿verdad?, cosas verdaderas, cosas científicamente preparadas o científicamente probadas, perdón. Entonces, en este conocimiento del principio, pues hay un principio, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, en el principio. Pero hay otro principio en San Juan 1:1. Si usted se ha fijado, también dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que a nosotros nos está interesando, ¿verdad?, es que hay un principio físico y hay un principio espiritual. Hay un principio físico, tangible y visible, y hay un principio espiritual e invisible. ¿Se fija? Nosotros somos seres físicos, pero somos seres espirituales. Pero tenemos inteligencia y capacidad, inclusive llegando a tener libre determinación sobre el camino y sobre la ruta que vamos a tomar en la vida. Eso es muy interesante, conocer y saber, ¿verdad? De manera que no es el tema hablar del principio o los principios o los dos principios bíblicos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la Biblia es un libro espiritual también, ¿verdad? Prueba las cosas científicamente hablando, pero también las prueba en el mundo de lo invisible, de lo intangible, y hay que conocer cómo se desarrollaron todas las cosas. La piedra basal es mi tema, pero hay un subtema o una palabra muy importante en la que vamos a tratar, y es que vamos a dar a entender y a conocer que Dios es invisible. Fíjese usted bien, Dios es invisible. Dios fue, es y será invisible por los siglos de los siglos. A Dios nadie le ha visto jamás, no se le puede ver. El Dios invisible se dio a conocer, se reveló a través de cosas visibles y tangibles, pero Dios no es visible. En otras palabras, aquellos que piensan que Jesús un día les va a enseñar a su Padre o les va a enseñar a su Padre, no va a ser así. Porque el Padre es invisible, es el origen de Dios, perdón, de Cristo Jesús, ¿sí? El Dios invisible es el origen de Cristo Jesús y Él le llama Padre de donde Él se originó. Nosotros físicamente tenemos un Padre biológico, pero espiritualmente tenemos un Padre espiritual y es Cristo Jesús, el que nos da a nosotros, nos revela y nos da a conocer. Y hay un texto, me parece que es en Lucas, que dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiere revelar.
Es el Hijo el que tiene la autoridad para revelarse. Ahora, ¿por qué digo así? Para que usted entienda que es Cristo Jesús, el verbo de Juan 1.1. Vamos a San Juan 1.1. ¿Sí? San Juan 1.1. Tenemos Marcos, Lucas, San Juan. 1.1 dice, bueno, ya no es 1.1, sino ahora es 1.18. Y principia el versículo 1.18 diciendo, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y está en San Juan. Ya había sido escrito Moisés. Ya había sido escrito todos los profetas. Ni los profetas ni Moisés vieron a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio habla en pasado. Pero jamás es una palabra que alcanza el futuro. Ahorita vamos a ver si nos alcanza para el futuro. Porque yo afirmo que Dios ni se le vio, ni se le ve, ni se le verá. Porque Dios es invisible. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Sí? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Está. No estuvo y se desprendió y vino. No. Está, estuvo y estará siempre en el seno del Padre. Es parte de su naturaleza. Él se humana, se encarna, se revela a la sociedad por su propia determinación. El Dios que nos creó nos hizo. ¿Sí? Entonces, dice el Hijo, el que dijo que está en el seno del Padre. Juan habla para el año 100, ¿verdad? Que escribe Apocalipsis, escribe San Juan, y es el último de los apóstoles. Para ese año, el año 100, posiblemente también Juan pudo ver el cumplimiento de Mateo 24 con la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, toda la profecía de Mateo 24 se cumplió, ya se cumplió. Muchos nos basamos ahí para ver qué se va a cumplir en el futuro. Y tiene una aplicación para el futuro. Pero la sustancia de Mateo capítulo 24, la profecía era porque la destrucción del año 70 se iba a realizar. Y eso lo enseña la historia. Usted lea la historia y vea las narrativas y vea toda la documentación antropológica y científica de que hubo todos esos acontecimientos en el año 70 de la era en Israel, para los judíos. Se va a dar cuenta que ya se cumplió. Pero tiene un cumplimiento posterior también, Mateo 24. No decimos que no. Porque Dios a través de la historia trabaja con dos pueblos. Trabaja con el pueblo de Israel y trabaja con su iglesia. Son dos pueblos separados, totalmente diferentes, con dispensaciones diferentes y con pactos diferentes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, el Hijo que está en el seno del Padre, parece entonces está hablando que Cristo Jesús está en el seno del Padre, porque siempre estuvo. Está y estará en el seno del Padre. Él es el Padre. Ahí dice también, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el Padre. A ver, que a mí ha visto al Padre. No hay dos, no hay tres, no hay muchos. Simplemente, y eso no es motivo de discusión y de controversia. Estamos hablando de que Dios es invisible, ¿verdad? Porque la persona que trata de estudiar en esto y profundizar, trata de llegar al momento que dice, bueno, algún día vamos a conocer al Padre. No le vamos a conocer al Dios invisible, no se le puede ver. No se le va a ver nunca, nadie le vio jamás. Lo que encontramos en la Escritura son alegorías, representaciones, figuras de lo que es un Dios invisible que habita en la oscuridad y en la profundidad del abismo. La Biblia dice que es allí, a donde Lucifer quiso entrar y quiso penetrar. Sabiendo que existía el verbo ya estaba en escena, el verbo que es Cristo Jesús, el heredero de todas las cosas físicas y espirituales, estaba en escena y él pasó y traspasó sobre ello, queriendo buscar algo que no se le perdió, que es lo que a veces nosotros también tenemos. No queremos reconocer a Cristo Jesús y queremos ir con su Padre porque creemos que su Padre es más poderoso que Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús es el que a nosotros nos ha enseñado su poder, nos ha enseñado su gracia, nos ha enseñado su amor sobre todo. Juan 1.18, Colosenses 1.15, porque hay muchos textos sobre que Dios es invisible, ¿sí? Hermenéuticamente tenemos que probar lo que decimos. Y la hermenéutica dice que debe haber 2, 3 o 1000 textos que digan una verdad. No puede ser solamente uno. No, ¿verdad? ¿Qué es el problema que tenemos con el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Lo cual nomás hay un solo texto y no existe otro texto. Y creemos que los apóstoles lo entendieron y lo aplicaron en el nombre del Señor Jesús. Pero no vamos a hablar mucho tampoco de eso, ¿verdad? Es en Colosenses 1.25, ¿verdad? Colosenses 1.25, vamos a ver si lo encontramos.
Colosenses 1:15, perdón, 1:15. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, porque el versículo anterior está hablando de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, Cristo Jesús, Y el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible que no se le puede ver nunca ni se le puede tocar, ¿sí? Conocemos atributos de Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero es inaccesible. Él es inaccesible y menos la pecaminosidad del ser humano no tiene acceso a la gloria de Dios, sino es a través de Jesucristo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿sí?, de toda creación. Y en el San Juan 1:18 dice el unigénito también de la creación. Es el unigénito y es el primogénito, es todo, ¿sí? Unigénito porque es único en su género, eso es lo que quiere decir unigénito. Único en su especie o único en su género, no existe otro igual, no se le puede parecer. No importa que muchas personas en el mundo que vivimos, sobre todo en el mundo de las ciencias ocultas, ¿verdad?, consideran que Lucifer también tiene esa facultad o tiene esa capacidad o tiene ese lugar. No lo tiene. Lucifer, Belial, Luzbel, como quiera usted llamarle, no tiene esa facultad. Cristo Jesús es el unigénito y es el primogénito en Colosenses 1:15, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él, en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios es invisible. Usted no tiene necesidad de tratar con ese Dios invisible. Es una osadía querer penetrar más allá de Cristo Jesús. Enséñame a tu Padre. Felipe le dijo, enséñame a tu Padre, maestro. Yo no te voy a enseñar a mi Padre, yo soy tu Padre, yo soy el Padre. Cristo Jesús es nuestro Padre. Cristo Jesús nos engendró por su Espíritu. Él nos dio derramar. El Evangelio de Lucas, en alguna porción de Lucas, nos dice que nadie conoce el misterio del Padre y el Hijo. ¿Sí? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al cual el Hijo se lo quiere revelar. Cristo Jesús es el que nos revela, no es el Padre eterno. Es Dios mismo en forma de hombre, siendo Padre eterno por los siglos de los siglos. Él es el mismo, ¿sí? En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, lo acabamos de leer. Hermano, yo digo esto no con enfado, sino con amor, para que podamos entender, ¿verdad? Porque a Dios nunca le vamos a ver. Al Padre de Cristo Jesús, al Mesías, al siervo, que es Cristo Jesús, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que estamos viendo siempre. No vamos a ver algo más allá, a Él. Tenemos que centrar nuestros ojos en Él. Dice Hebreos capítulo 12, 11, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, Él es. Ahora Romanos 1:20, ¿verdad? Juan Hechos, Romanos 1:18, bueno, 19 y 20, viene hablando de lo mismo, la naturaleza de Dios y lo que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios. Él es el Dios, el único Dios, es Cristo. Dice, fíjese bien, dice, porque lo que de Dios se conoce, como que hay muchas cosas que no conocemos, y no vamos a conocerlas hasta que venga la glorificación de los hijos de Dios, hasta que pasemos allá para ver de allá para acá. Ahorita vemos de aquí para allá y no alcanzamos a ver, no alcanzamos a distinguir, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifiesta.
Por eso se manifiesta como un Padre, se manifiesta como un Hijo, se manifiesta con Espíritu Santo, se manifiesta redimiendo las almas, se manifiesta amando a los perdidos, se manifiesta siendo un Dios poderoso, se manifiesta haciendo milagros, se manifiesta. Él es una manifestación. Sí, es la manifestación. Por eso nos creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, son tres, y no hay tres, no existen tres. Y no hay mucho problema con eso. Mucho pueblo que practica la Trinidad no dice que son tres, simplemente se confunde en eso, pero se ha quedado una exégesis católica apostólica romana que nace para el año 300 de nuestra era aproximadamente, ¿verdad? 350, 360, 400, se empieza a mover sobre los tres, ¿verdad? Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y se le llega a nombrar la Santísima Trinidad, cosa que es una aberración tremenda, hermano. Es muy triste que alguien crea en la Santísima Trinidad. Yo sé que los hermanos que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo no están diciendo, ¿verdad?, en Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es una aberración que Lucifer ha manejado para hacer a un Dios politeísta, varios dioses, ¿verdad? Un Dios sincretista, donde son varios dioses, y entonces se puede creer en tres, se pueden creer en muchos más. Y la gente que no tiene conocimiento de la palabra, pues se le hinca a muchos otros, ¿verdad? Se le hinca, se le arrodilla y le pide a muchos otros. Y si son tres, pues pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser seis. Y entonces entran las otras deidades también a tomar honra, porque los hombres le honran. Cuando la persona se arrodilla ante un ídolo, un dios, pues está honrando a esa deidad. Y son dioses también, pero son dioses caídos, son dioses con D minúscula, porque ellos se hacen conocer como dioses. Estoy hablando ahora de las ciencias ocultas, ¿sí? Estoy hablando de las tinieblas, que es lo que está haciendo la gente adorando a las tinieblas y a las ciencias ocultas. Esa es la diferencia. Los que creen que son el Padre y el Espíritu Santo se van acercando, mano. Se van acercando. Pero tenemos que desterrar la imagen de la trideidad, ¿verdad? O de la polideidad, para centrarnos en Cristo Jesús. Ese es el centro de nosotros. Entonces Dios es invisible. Romanos 1:20 sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios es el que se revela. El principio de la teología es que Dios se reveló a nosotros, no que nosotros estamos conjeturando quién es Dios, que es la teosofía. La teosofía enseña, ¿verdad?, lo que nosotros nos imaginamos de Dios, y ahí entran todas las deidades, lo que adoraron los mayas, lo que adoraron los incas, lo que adoraron los egipcios, lo que adoraron en una serie de deidades, ¿verdad?, que el príncipe de las tinieblas también se encargó de tener sobre la faz de este mundo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Ellos andan en los aires, hermano, y tienen control y bajan y descienden cuando alguien está adorando a una deidad semejante a ellos, o del gusto de ellos, o donde ellos pueden descansar, ¿verdad? Por eso la gente está adorando a Satanás y a Lucifer en esa manera. Pero no vamos a hablar de ese tema tampoco. Porque las cosas invisibles, vuelve a decir, fíjese ahora en el versículo 20 de Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, por causa de las cosas que están hechas, que ahora las vemos, que son físicas, podemos nosotros ver ahí. El libro de los Salmos es el que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Si la persona toca su corazón y quiere que Dios le revele, y quiere que Dios aprender de Dios, sale por la noche, mira las constelaciones, mira los astros, mira la hermosa creación de Dios, y puede empezar a darse cuenta que hay un Dios que lo hizo todo, ¿verdad? Que lo hizo todo. La armonía del ecosistema en que vivimos, la armonía de los planetas creados, que está siendo averiada aquí en el mundo por causa del hombre, que es la ecología, que es el ecosistema, pero no por causa de Dios, porque Dios lo hizo de una forma hermosa y sincronizada, trabaja con una sincronización bien deliberada de parte de Dios. Está deliberadamente hecho, ¿verdad? No hay forma de que
persona que no cree en Dios, ¿verdad?, pueda probar la sincronización, la forma tan sincronizada que las cosas tienen, el crecimiento de las células, ¿verdad?, los ciclos de la vida, los ciclos del sol, de la tierra, todo esto no puede explicar, solamente se empecina en un pensamiento, en un espíritu, porque no ha podido ser revelado de parte de Dios para conocerle. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Sino que habiendo conocido conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no hubo solución, se quedaron ahí. No solamente eran agnósticos, el que dice yo no sé si hay Dios, no sé, que alguien me explique, al ateo que dice yo quiero probar que no hay Dios. El ateo ese quiere probar que no hay Dios. Mucha gente no es atea, simplemente es agnóstica, es decir, no sabe si existe Dios, es ignorante de que Dios exista, ¿verdad? Bueno, de esta manera vamos a nosotros, hermanos, y vamos a encontrar textos probando que Dios es invisible. A Dios no se le ve, no se le puede ver, jamás. Por lo tanto, quítese esa idea y céntrese en Cristo Jesús. Quítese la idea de que si el Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo, que si le oro al Hijo, o le oro al Espíritu, o le oro al Padre, o a quién le oro, usted órele a Cristo Jesús, el Verbo encarnado, el que estuvo entre nosotros y vimos su gloria, porque ya probamos su gloria, y resucitó al tercer día, y subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y dijo, toda potestad me es dada, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra. Dios les bendiga. Quiero estar redondeando este tema porque ya estamos llegando a los 20 minutos y no quiero extenderme mucho. Que mi Señor les bendiga. Su servidor, Pastor Benjamín Leija, ¿verdad? Dios les bendiga bastante. Amén.